vosotros, mis hermanos. Gracias a nuestro Dios, mis hermanos, que estamos con vida y que estamos aquí una vez más estudiando su palabra y también ensalzando su nombre con nuestros labios, con nuestras alabanzas. Vamos a estudiar un mensaje sencillo, pero pues es la palabra de nuestro Dios y ella nos puede ayudar grandemente en nuestra vida literal y claro, en nuestra vida espiritual. Vamos a tener una lectura en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 12, del 1 al 8, está bien. Este mensaje, mis hermanos, es de carácter particular. Es un mensaje que el propósito de él es ayudar a toda la iglesia de Dios, a jóvenes, niños y ancianos, a todos en general. Es de carácter particular y puede influir grandemente en nuestras vidas, pues es extraído de las Escrituras. Reyes capítulo 12. El título de este mensaje se llama El poder del liderazgo. Es una continuación de un tema del último mensaje que yo di atrás hace como unos 2 meses, me parece. El poder del liderazgo número 1, este es el poder del liderazgo número 2. Y pongan mucha atención, que estoy seguro que va a ayudar en su vida, porque es principio de la Escritura, son principios bíblicos y claro, va a ser a medida que cada uno de ustedes escuche, aprenda y practique en su vida. Estoy seguro que sí va a dar resultados, pues es la palabra de nuestro Dios. En el libro de los Reyes, capítulo 12, dice así. Este es el ejemplo, mis hermanos, con el que yo empecé la predicación de la última que tuve, de la primera, del liderazgo número 1, y vamos a mirar esa parte, ¿ok? 12:1 dice así. Yo le voy a dar lectura, ustedes siguen con su mirada. Dice así: y fue Roboam a Sichem, porque todo Israel había venido a Sichem para hacerlo rey. Y aconteció que como lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque se había ido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron y llamáronle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso tu padre sobre nosotros, y te serviremos. El 5. Y él les dijo: idos y de aquí 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. El 6. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis a vosotros que responda a este pueblo? Es una pregunta. El 7. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Hasta el 7. ¿Qué es lo que pasó aquí? En esta comparación podemos mirar el liderazgo de ambos hombres. Por ejemplo, aquí había muerto el rey Salomón. Naturalmente toma el liderazgo su hijo, Roboam. Pero había un joven llamado Jeroboam que estaba fuera de Israel, estaba viviendo en Egipto. ¿Por qué? Porque él había recibido por parte del rey Salomón mucha carga. Los impuestos eran muy grandes. Entonces, cuando Salomón muere, Jeroboam toma esa oportunidad de unir al pueblo. Más bien lo llamaron a él, vino al pueblo y se pone al servicio de Roboam, diciendo: mira, Roboam, ahora ya tú eres el rey.
pero si queremos decirte que si tú nos das una oportunidad de pagar menos impuestos, de que la carga sea menos, nosotros te vamos a servir. Y Roboam no supo qué contestar porque era muy joven. Él va con los ancianos a pedir el consejo, y los ancianos, ¿qué le dijeron? Mira, si quieres que este pueblo te sirva para siempre, sé amable con ellos, sé buena gente, sé amoroso, sé compasivo, y de esa forma ellos te van a servir. Pero él recibió otro consejo de los demás jóvenes que estaban a servicio de él ya en este tiempo que ya era rey. Y ellos le dijeron, mira, ahora tú eres el rey, y si tu papá, el rey Salomón, fue fuerte con ellos, pensamos que tú debes de ser algo más fuerte. Y este joven rey toma ese consejo, y por esa decisión, ahí enseña el nivel de su corazón. Este hombre pierde las 10 tribus de ese reino. El reino se divide en 2 tribus que solamente se le quedaron a él. Entonces, el nivel de liderazgo de Roboam hizo que el reino se partiera en 2, y la verdad, ese es un ejemplo para que nosotros pensemos. Ese es un ejemplo con el que empecé la predicación anterior. Con lo último que terminé fue que los líderes, bíblicamente, tienen una visión increíble. Ellos tienen ventaja sobre la gente, y también los líderes literales, siempre es así. ¿Por qué? Porque ellos tienen el don de la visión. Ellos pueden mirar las cosas antes que los demás, y por eso muchos de ellos tienen ventajas, y los que son malos líderes toman esa ventaja para su beneficio, dañando a otras personas. Pero los buenos líderes, ellos toman ventaja para ayudar a otras personas, porque Dios les dio el don de mirar las cosas antes que los demás. Eso es lo que he aprendido a través de la Escritura, y ese ejemplo es el Señor Jesucristo. En una ocasión, el apóstol Pedro viene a Jesús y le dice, Señor, yo nunca voy a permitir que a ti te hagan daño, porque Jesús le declara lo que iba a pasar con él. No lo voy a permitir. Jesús dijo, ay, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y cuándo se lo dijo? Anticipadamente, porque Jesús tenía ese don de la visión de anteriormente. En otra ocasión también Pedro viene y dice, Señor Jesús, andaban predicando ellos, hay demasiada gente, hay mucha gente, y no tenemos comida que darles. Creo que debemos de mandarlos a su casa, Señor. El Señor Jesús le responde para atrás, Pedro, ¿cómo es eso que vamos a mandarlos a su casa? Tú les puedes dar de comer, pero Señor, no tenemos comida. Jesús dijo, ¿cómo es posible? No, tenemos muchísima comida para toda esa gente, pero Señor, son más de 5,000 personas. Pues para esas 5,000 personas hay comida. No, Señor, solo tenemos 2 panes y 2 peces. Dijo Jesús, está bien. Jesús entiende que este hombre no entiende lo que estoy viendo. Va Jesús, hace la oración y alimenta a 5,000 personas. ¿Ustedes saben esa historia? Entonces, ese es un ejemplo, mis hermanos, de que nuestro Dios ha hecho hombres con esa visión. Ellos pueden hacer esas cosas. Los líderes pueden hacer esas cosas. Y hay más ejemplos en la Biblia. El profeta Eliseo, en aquella ocasión, fue rodeado por ejércitos poderosos, y su siervo estaba como atemorizado, con mucho miedo. Dice, pero Señor, nos van a matar. Pero el profeta dijo, tranquilo, no pasa nada. Alrededor nuestro, a nuestro favor, somos mucho más que ellos. Desde luego este es el siervo, pero Señor, es que el profeta tenía el don de la visión. Él podía ver lo que el otro no podía ver. Eso ocurre en la vida hasta los días de hoy, de una forma literal diferente, pero también ocurre. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que hay muchísimas oportunidades en la vida literal?
pero ¿cuántos de nosotros no las vemos? Pero otros no solo sí las ven, sino las aprovechan, toman ventaja de ello, se benefician, y si son buenos benefician a otros también. Esa es la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque Dios creó los hombres a esa magnitud. La Escritura lo dice. Hay hombres que tendrán el don de ¿qué? De la visión, el don de la fe, y otros el don de la sanidad. Y son dones de Dios. Y la Escritura, a través de toda la historia, la podemos conectar. Y los grandes líderes de la Biblia tenían esas grandes facultades. En Proverbios, capítulo 22, 3, dice la Escritura: el prudente se anticipa al peligro y toma precaución, el simple avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Yo no sé si pueden ver allá en la pantalla, pero si no, Elvi puede poner en la pantalla acá, Proverbios capítulo 22, 3. Eso es lo que dice, que el prudente, que en otras palabras, en la otra versión dice que hay personas simples y no ven el daño y caminan a ciegas y el daño los aplasta. Pero hay personas que son avisadas, dice la Escritura, ellos esquivan el daño porque lo pueden mirar con anticipación. La Escritura nos enseña todas esas cosas. Esa es la diferencia entre los líderes que pueden mirar las cosas antes que los demás. También, mis hermanos, el liderazgo tiene que ver, eso lo estudiamos en el mensaje anterior, tiene que ver con la buena comunicación y la conexión y la influencia con la gente. El buen liderazgo tiene que ver con la comunicación, la influencia con la gente. Si, por ejemplo, Roboam, si él se hubiera conectado de una forma hermosa con el pueblo, con la gente, hubiera hablado bien, con bondad, con amor, con compasión, el pueblo lo iba a servir. Y él iba a ser el rey de un reino grandísimo. Pero su nivel de liderazgo lo hizo que se partiera el reino en dos, quedando su reino bien pequeño. En un ejemplo mundial literal muy conocido, el mandatario de este país, Estados Unidos de América, eso fue lo que le faltó: saber conectarse y ser un buen comunicador, o sea, un buen líder, en otras palabras. Le hizo falta eso y terminó perdiendo el reino. Así de fácil. El nivel de su corazón redujo el reino, el hijo de Salomón, Roboam. Entonces lo mismo pasa en lo literal. Eso es lo mismo que ocurre. Pongamos mucha atención en esa parte de nuestras vidas, porque literalmente la medida de nuestro liderazgo va a determinar los resultados presentes o futuros en nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo espiritual, en todas las áreas. Eso va a determinar qué tanto está mi liderazgo, a qué nivel está. Eso es lo que va a arrojar los resultados. Así. Y eso lo podemos mirar a través de las historias de la Biblia, a través de la Escritura. Si nosotros queremos llevar a nuestra familia a un nivel más elevado en lo espiritual o en lo literal, nosotros debemos ser humildes y debemos aceptar que necesitamos crecer. De otra forma, por nuestro bajo nivel de liderazgo, se van a perder generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Y no solo generaciones, también vamos a llevar a nuestra familia a la maldición o la bendición, la perdición o la salvación.
Nosotros como líderes de nuestra casa tenemos esa responsabilidad de crecer y llevar a nuestra familia a otro nivel, en lo espiritual y en lo literal. En una comparación de ejemplo bíblico, este líder, el sacerdote Elí, por el bajo nivel de su liderazgo, perdió toda su familia. Es un ejemplo. Por el bajo nivel de su liderazgo perdió toda su familia. Y eso lo podemos mirar a través de las Escrituras. Le trajo grandes consecuencias no crecer su liderazgo, o sea, su corazón. En el libro de Samuel, el primer libro, capítulo 3, 11, del 11 al 13, dice: el Señor le dijo a Samuel: pronto haré algo en Israel. La gente que oiga sobre esto quedará horrorizada. Haré todo lo que dije que haría Elí y su familia, desde el principio hasta el fin. Le dije a Elí que castigaría a su familia para siempre, porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios y no los corrigieron. Elí era un líder, era un sacerdote de Dios, lideraba un pueblo, pero su bajo liderazgo enseña que perdió su liderazgo como líder de sacerdocio y también perdió toda su familia. Porque Dios le dijo: tú estás viendo que tus hijos están haciendo y diciendo mal contra mí y no los estás corrigiendo. Aquí se dejan ver las consecuencias de no crecer en nuestro corazón. Ahora, la pregunta es esta: ¿ustedes creen que el sacerdote Elí no les decía nada a sus hijos? ¿Ustedes creen que él no hablaba con ellos y decía: mira, hijos, él sí hablaba con ellos, naturalmente hablaba con ellos? Pero entonces, ¿por qué no llegaba a su corazón? Le hacía falta crecimiento interno. Su liderazgo era muy pequeño, que eso le trajo muchas consecuencias en toda su casa. ¿Qué hizo el Señor a la familia de Elí? Otra vez, en Samuel, el libro de Samuel 1, del 2, Samuel, libro 1, 2, 30 al 31, dice así: por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me sirvieran para siempre como sacerdotes. Sin embargo, yo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me despreciaren. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirvan en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Aquí podemos mirar las consecuencias que trajo el bajo crecimiento de liderazgo del sacerdote Elí. Es muy serio lo que le pasó a Elí. Su familia se perdió, dijo: ninguno de ellos va a llegar a viejo, todos ellos van a morir. Eso dijo Jehová de los ejércitos a Elí. Y entonces, si ustedes leen la historia, le quita el liderazgo a Elí y ahora es el líder Samuel. Cuando viene la palabra de Dios, estas palabras Dios se las dice a Samuel. Dice: tú le tienes que ir a decir a Elí qué es lo que va a pasar en su casa, porque él no ha gobernado su casa como realmente yo le he enseñado. Samuel no sabía cómo decirle al sacerdote estas palabras, pero tenía que hacerlo para ayudarle a usted y a mí. La palabra es un ejemplo para nuestras vidas. En nuestro liderazgo, mis hermanos, así como le pasó a este hombre, pudiera suceder con nosotros. Nuestros hijos pudieran perder la salvación y las bendiciones que Dios ha prometido a través de la Escritura.
Mucho cuidado. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer? El ejemplo más claro de un buen liderazgo es el Señor Jesucristo. Él tenía el poder de la comunicación. Él sabía cómo hablar con la gente. Él se podía conectar con ellos. Y de esa forma Él los podía influir. Lo que pasó con Elí es que él no pudo influir en sus hijos. Le hizo falta más conocimiento. Le hizo falta bondad, amor, compasión y sabiduría. Técnica, táctica y estrategia. No tenía eso él. No pudo llegar al corazón de sus hijos. Y como consecuencia, se perdieron sus hijos y todos sus descendientes. Increíble. Es necesario que pongamos atención a la Escritura para crecer y así ayudar a nuestra familia. Jesucristo es el ejemplo del crecimiento. Él era un hombre amigable, era perdonador, era un doctor sanador, ¿cierto o no? Eso dice la Escritura. En una ocasión, el Señor Jesucristo fue invitado a cenar a la casa de un fariseo. Cuando ellos llegan a cenar a la casa, cuando Jesús estaba sentado ahí, llega una mujer ramera, una mujer de la calle. Llega y se le acerca a Jesús y lo empieza a acariciar sus cabellos y empieza a sacar aceite, empieza a untar aceite en sus cabellos y empieza a limpiarle sus pies con sus lágrimas. El hombre inmediatamente, el dueño de la casa, dice: si este hombre fuera de Dios y si de verdad fuera un profeta, este hombre supiera quién es esta mujer. Pero otra vez, los líderes pueden haber anticipadamente. Jesús dijo: yo sé quién es esta mujer, y el hombre se queda. Esta mujer dice: yo sé quién es. He entrado a tu casa, no me has dado agua para lavarme los pies, no has ungido mi cabeza con aceite, y esta mujer lo ha hecho. Y el que mucho hace, el que mucho amor muestra, mucho se le es perdonado. Y por eso esta mujer dice: le es perdonado todos sus pecados. Increíble, ¿verdad? En Lucas 7:48 dice: entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. En Lucas 7, allá los hermanos lo van a poner en la pantalla. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, ese es un ejemplo de cómo Jesús doblaba el corazón de las personas, ayudándoles, perdonándolas, sabiendo hablar con ellos. La Escritura tiene registrado que el reino de Jesucristo crecía día a día y con gente ordinaria, con gente de la más baja, pero su amor, su bondad, su compasión hacía que esa gente se transformara de ordinaria a extraordinaria. ¿Cómo es que le hacía? Así, sabiendo hablar, con amor, bondad y compasión. Llegaba al corazón y los doblaba de la maldad a lo bueno, de la oscuridad a la luz. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Él es un ejemplo claro de liderazgo. Y toda esta gente ordinaria que transformaba a Jesús era la que lo seguía a Jesús y le servía en la predicación del Evangelio. Eran hombres y mujeres, y todos ellos los sacaba de hasta abajo. Jesús es el ejemplo más claro de liderazgo. En la Escritura dice, en una ocasión cuando Jesús fue a la sinagoga, terminando de ese servicio, Jesús sale y lo invitan a una casa. Jesús, mis hermanos, a través de su vida nos enseña que Él tenía todas las virtudes que nosotros debemos adquirir: el poder de la comunicación, el poder de la influencia, compasión, el perdón, y era servicial, sabía servir a los demás. ¿De qué manera? Dice la Escritura,
En Lucas capítulo 4, 38 al 40 dice: después de salir de la sinagoga, ese día Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús respondió a la fiebre, y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y le preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano lo sanaba a todos. Jesús no solamente alimentaba a las personas, acuérdense que alimentó a 5,000 personas. Jesús también sanaba a las personas. Cuando Jesús mostraba ese servicio a la gente, él día a día se convertía en una persona mucho más influyente. Porque ¿qué uno hace para las personas? Es como uno puede influir en ellos. Si nosotros no hacemos nada por alguien, nunca vamos a poder influir en ese alguien. Jesús hacía cosas extraordinarias para la gente. Los ayudaba, los alimentaba, los sanaba, los perdonaba, los preparaba, los inspiraba, los motivaba, los levantaba. Hacía tantas cosas. Agregaba valor a la vida de la gente. Y de ahí, ahora Él se hace muy influyente sobre ellos. Ese es un ejemplo, mis hermanos, de un buen líder. Jesús, el Hijo de Dios. Todos nosotros debiéramos de saber la función de un buen líder, las acciones, las virtudes, los hechos. Y es a través de Jesús. Y desde luego hay otros hombres en la Escritura. En la Escritura podemos mirar que Jesucristo fue amado por todo tipo de personas, ricos, pobres, ¿qué más? Pecadores, religiosos, por todo tipo de personas fue amado, pero mucha atención, no todas las personas lo amaron. De todas ellas había gente que lo amaba. Había grandes líderes religiosos que decían: en verdad este hombre es de Dios. Y lo buscaban y lo seguían. Algunos lo hacían en la oscuridad por miedo, pero lo amaban a Jesús. Y eran líderes religiosos. Y otros, pobres, seguían a Jesús porque suplía su necesidad. Pero había otros pobres que eran malos y odiaban a Jesús. Y había otros religiosos que odiaban a Jesús también. Y había ricos que sí amaban a Jesús y había otros que no. Entonces todo eso debemos de saber nosotros. Los líderes son amados por todo tipo de personas, pero no son amados por todas las personas. Y un líder que sabe esto y puede soportar esto es un buen líder. Pero cuando no es así, cuando miramos que alguien nos quiere y alguien no nos quiere, eso es lo que sufre un líder. Y todavía nosotros debemos de seguir adelante, no caernos para abajo. Jesús, ustedes saben, en fin, todos los que lo odiaban buscaban la forma de cómo apresarlo y matarlo. Eso es lo que todos nosotros debemos de saber. Como líderes, todos debemos de saber eso, para así nosotros poder salir adelante con el liderazgo en donde quiera que nosotros estemos. Los líderes también, mis hermanos, a través de la Escritura, se deja mirar que tienen la habilidad de descubrir a otros líderes. ¿Y qué hacen? Los preparan también. O sea, no solo los descubren, sino también los preparan. Los hacen que también hagan la misma función. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Descubrió a Pedro, a Pablo, a los 12 y a más. Y esos los preparó y los mandó a trabajar para la predicación del Evangelio. Así fue también con David, Moisés,
y muchos líderes de la Biblia fueron escogidos por una razón, por una habilidad. Podemos mirar, Pedro era un pescador, Moisés era una persona muy estudiosa, muy preparada, Pablo era igual, era un abogado en leyes, sabía todas las leyes. Y Jesús dijo, a este hombre me va a servir. ¿Por qué? Porque él va a poder influir por lo que él tiene. Él tiene una habilidad grande. David mataba osos, leones, tenía una energía increíble. Este hombre me va a servir como líder. La Escritura enseña cómo se toman los líderes. Se preparan y hacen su función. En la vida literal la gente usa esa forma de tomar líderes. Los toman, los preparan y esos líderes hacen un crecimiento a nivel mundial. Es así. Todo es extraído de las Escrituras. Esta forma de elegir líderes la usa el mundo. Los líderes, mis hermanos, se multiplican. Jesucristo eso hizo ¿con quién? Con Pablo. Se multiplicó con Pablo. Le enseñó y le dio el poder a Pedro. Y ahora ellos pueden hacer lo que Jesús podía hacer. Pablo también usa esa multiplicación. Enseña a quién, a Timoteo, a Silas, a Tito y a más, y a nosotros. Y va haciendo más hombres, más líderes y los va preparando. ¿Para qué? Para la predicación del Evangelio, para la enseñanza del pueblo. Eso es lo que hacen los líderes. En el libro, Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2:1, podemos mirar cómo Pablo instruye a Timoteo diciendo: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga que los hombres fieles que serán idóneos para la enseñanza también a otros. Dice, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para la enseñanza también a otros. O sea, también esto tú les tienes que enseñar. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embarace en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo tomó por soldado. ¿Qué quiso decir Jesucristo a Timoteo aquí? Mira, Timoteo, yo te encargo esto, que tú vayas y prepares a más personas diciéndoles esto. Todos ustedes, los que quieran predicar el Evangelio, los que quieran ser soldados de Jesucristo, tengan cuidado, no se llenen, no se embaracen eso es lo que quiere decir, no se llenen de tantos negocios aquí en la vida. O sea, de tantos asuntos, de tantas responsabilidades. Tengan mucho cuidado, porque eso les va a hacer estorbo en el Evangelio. Les va a hacer, ¿cómo se dice?, daño en su ministerio. No se involucren en tantas cosas de la vida, negocios de esta vida. Pablo le dijo eso a Timoteo, y Timoteo tenía que decirle a alguien más eso mismo. Y si quieres ser soldado, prepárate, pero solo ten mucho cuidado en no llenarte de tantas cosas, porque de otra forma ya no vas a poder servir a Dios, no vas a poder predicar, no vas a tener tiempo ni para estudiar, tiempo para nada, pues, solo para tus propias cosas. Eso es lo que quiso decir Pablo. Pablo no quiso decir: Timoteo, tú no debes trabajar, no debes de aspirar o tener tu propio trabajo. No está bien. Pablo no dijo eso. Pablo dijo: no te llenes de todo eso, pero sí puedes tener eso. ¿Y quién dijo que sí puedes tener eso? Mismo el apóstol Pablo. De hecho, Pablo es lo que dijo en la primera de Tesalonicenses 4:11 al 12. Dice: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocupándose de sus propios negocios, y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos no creyentes respetarán la manera en que ustedes viven, y ustedes no tendrán que depender de otros. Pablo no dijo: no debes de tener tu propio trabajo.
Dijo, no te llenes de tantas cosas. Más bien, ustedes deben de tener como objetivo tener su propio trabajo. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque Pablo sabía que todo aquel que predica el evangelio trabajando para alguien más va a ser muy difícil que pueda servir a Dios como realmente es. No nos permiten servir a Dios como es el patrón. Pablo mismo exhorta: trabajen para ustedes, para que ustedes no dependan de otros más. Pablo, un ministro de Jesucristo, salió a predicar el evangelio. Ustedes saben, Roma, Grecia. Salió a predicar el evangelio, pero también salió en busca de una oportunidad de ser libre. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 1 al 3, dice: Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En Corinto conoció a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila. Había salido de Italia a raíz de la orden de Claudio de expulsar de Roma a todos los judíos. Y como ellos eran fabricantes de carpas, al igual que Pablo, este se fue a visitarlos y se quedó con ellos para trabajar juntos. Pablo aquí enseña, esto hay que conectarlo. Esto dice en muchas partes de la Biblia. Si lo conectamos, entendemos la vida y la acción de Pablo. Pablo viene de Roma, de Atenas se va a Corinto, y ahora llega y dice: yo soy un predicador y vengo a predicar el evangelio. ¿Cómo le voy a hacer ahora para sostener mi vida física? Tengo que comer, tengo que vestir. Y si le pido en la iglesia, posiblemente sí me da, pero no sería yo un buen ejemplo. Entonces tengo que buscar un trabajo, pero un trabajo en donde yo esté libre, y donde yo pueda trabajar al tiempo que yo quiera, el día que yo quiera, y así yo pueda pueda seguir predicando el evangelio con libertad. Entonces hay una familia ahí en Corintio que ellos saben hacer lo que yo sé hacer. ¿Qué pasa si yo voy con ellos y voy a visitarlos y me pongo a platicar con ellos y me siento con ellos y nos ponemos a trabajar juntos y empezamos a fabricar lo que sabemos hacer? Carpas. En los tiempos actuales, ¿qué serían? Casas. Vamos y fabricamos y las vendemos y podemos trabajar al tiempo que nosotros queramos, y así podemos servir a Dios con libertad. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo a través de esta escritura. De hecho, Pablo dijo en Corintios, la primera carta, 7 al 21: eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes. A que si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala y libérate. Pablo dice, en otras versiones, dice: si fuiste llamado siendo esclavo, no tardes en pronto liberarte. ¿Qué quiere decir eso? Eso es en lo literal y en lo espiritual. Espiritualmente, nosotros, antes de conocer el evangelio, antes de conocer a Jesús, estamos esclavizados ¿a qué? Al pecado. Y estamos esclavizados ¿de quién más? Del Satanás. Y cuando no podemos venir a la iglesia bien los viernes, los sábados, y vamos corriendo, y estamos esclavizados ¿de quién? Del patrón. Pero si nosotros comprendemos lo que dijo Pablo, de hecho mucha gente lo ha comprendido, muchos de los líderes de la iglesia en los tiempos actuales lo han comprendido y han vivido así, se han liberado y trabajan para sí mismos, y ahora tienen la libertad de estar en la iglesia el día que es de la iglesia, en las fiestas, en las reuniones del negocio de Dios. Estamos ahí. ¿Por qué? Porque Pablo nos ha dado las herramientas cómo hacerlo. De otra forma, no vamos a poder estar ahí. El patrón dice: no puedes, te necesito. Especialmente si no conoces de Dios. Por eso que hay mucha gente que
que mejor buscamos trabajo con los judíos, porque ellos sí nos entienden. Pero un patrón que no es judío, él no nos va a entender. Él va a estar básicamente haciéndonos que no cumplimos o haciéndonos la vida difícil para poder servir a Dios como es. Si se dan cuenta, mis hermanos, Pablo, un ministro de Jesucristo, enseñando una forma extraordinaria para que el pueblo de Dios viva, y especialmente aquí enseña a los líderes del ministerio, pero es para todos. Entonces, Pablo sabía muy bien lo que decía. Pablo fue un obrero de Jesucristo, fue un hombre de Dios, un varón que predicaba el evangelio. Él fue el que decía fuertemente. Esto lo voy a leer, no lo tengo que leer, ustedes lo saben. En Tesalonicenses, libro de Tesalonicenses, segundo libro, de 3 al 10, Pablo dijo fuertemente: yo, hermanos, denuncio a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que no ande conforme a la enseñanza de Dios, especialmente aquel que no anda trabajando, que no quiere trabajar, que solo no quiere hacer nada. Pues nosotros, dice, no enseñamos así. Nosotros les hemos enseñado a que cada uno de ustedes trabaje sosegadamente y gane su propio pan. ¿Por qué? Para que nosotros no estemos pidiendo a la iglesia, aunque sí tenemos el derecho de hacerlo, pero por darles un ejemplo a ustedes, no lo hemos hecho, sino sosegadamente, trabajando noche y día con afán y fatiga, hemos ganado nuestro propio pan para no estarle pidiendo a la iglesia, y trabajando fuerte. El que no quiera trabajar, dice, tampoco debe comer. Pablo exhorta a que uno como líder debe de ser alguien productivo, debe de trabajar y debe de esforzarse para no ser una carga para la iglesia. Pablo decía estas palabras fuertes. Eso dice la Escritura. Entonces, mis hermanos, aquí podemos mirar que el ministro de Jesucristo, el apóstol Pablo, era una persona productiva, una persona trabajadora, una persona con visión y con acción. Ahora, de acuerdo al liderazgo de Jesús, de Pablo, Moisés y todos los líderes de la iglesia, de la Biblia, ¿qué debemos hacer para no llenarnos de responsabilidades, de negocios y de asuntos? ¿Y qué debemos hacer? De acuerdo a la vida de ellos, ¿qué debemos hacer? Bueno, miramos que Pablo fue y se acompañó de alguien más, porque si Pablo se pone a hacer las carpas él solo, él se va a llenar de muchos problemas y Pablo ya no va a poder predicar el evangelio. Pablo se une a una familia y desde luego había más gente que trabajaba para ellos. Se une y ahora se delega la responsabilidad. Y Pablo todavía trabaja fuertemente con sus manos, pero todavía trabaja fuerte para el evangelio, para las dos cosas. Entonces, eso es lo que enseña Pablo. A través de esas acciones nosotros debemos de aprender y tomar consejo. Y de que sí podemos tener nuestros propios negocios, eso es lo más recomendable. Eso es lo más recomendable, especialmente los que predicamos el evangelio. Así dice la Escritura a través de la conexión de la historia de Pablo. Entonces, ahora que entendemos esa parte, se llama multiplicación. Jesús se multiplicó para que hubiera un Pablo aquí y otro Pablo allá, Jesús en todos lados, y el evangelio fuera por toda la tierra. Ese es el ejemplo más grande del liderazgo: multiplicarse, enseñar a alguien más, preparar a alguien más. Y de esa forma nunca nos llenamos de asuntos, de cosas. Todo el tiempo estamos igual. Aunque podamos tener 1000 responsabilidades, todo el tiempo estamos igual. ¿Por qué? Por la enseñanza de las Escrituras. Los buenos líderes, mis hermanos, vamos mirando ya a través de la historia, tienen visión, tienen acción, son productivos, pero también son perdonadores
y aman a su gente. Jesucristo enseña eso. Amaba a su gente, ayudaba a su gente, la motivaba, la instruía, la capacitaba, como ustedes le quieran decir. Los alimentaba y los sanaba, porque amaba a su gente. En cambio, un líder opuesto a eso oprime a su gente, maltrata a su gente. Y eso también hay en la Escritura muchos líderes así, malos. Y de eso debemos también tomar consejo de no hacer lo mismo. Ahora, en los tiempos modernos también ha sido así. ¿Cómo está el país de Cuba? Atrasado como 70 años atrás. La gente vive en la pobreza. El líder, algo le hace falta. ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo está Venezuela? Y otros países, en los tiempos modernos, ¿cómo están? Malos líderes. México, ¿cómo está? Bueno, ahora yo creo que más de uno se atreve a decir que México tiene un buen líder. Todos los días está comunicando a su gente, instruyendo a su gente, preparando a su gente. Y más allá de eso, ¿qué hace también? Ayuda a su gente, a los más pobres, los ayuda. Increíble. Ejemplo de un buen líder en los tiempos modernos. Eso es lo que quiere que nosotros, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. También los líderes, mis hermanos, vamos a mirar una parte en la Escritura, son personas que transmiten energía. Y es un ejemplo, Nehemías. Nehemías, mis hermanos, vamos a mirar en Nehemías capítulo 2 del 17 al 18, ¿qué pasó aquí? Cuando Jerusalén estaba en ruinas, los muros estaban tirados, Nehemías vivía con Babilonia. Entonces, ¿qué pasó con él? Él se dio cuenta que Dios estaba con él porque el rey lo estaba favoreciendo a Nehemías. Los gobernadores le estaban dando material, le estaban preparando una especie de proyecto para arreglar los muros de Jerusalén. Nehemías entiende que evidentemente Dios es con él y agarra y se va a Jerusalén y da vuelta a donde están las ruinas, va y mira cómo está todo. Y entonces llega a una conclusión de que hay que solucionar este problema. Pero ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Antes ya miró cómo estaba todo y dice, es que necesito de la gente. Entonces la gente es la que va a hacer todo esto. Ya el rey me dio permiso, ya los gobernantes me dieron los materiales y eso le tengo que transmitir al pueblo y cómo hacerlo. Entonces, Nehemías dice así, entonces les dije, ustedes conocen la situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Así que trabajemos juntos y reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación en la que estamos viviendo. También les conté lo bueno que Dios había sido conmigo y lo que había dicho el rey. Y ellos dijeron, todos animados, manos a la obra, vamos a arreglar este problema que tenemos. Nehemías pudo llegar al corazón del pueblo para animarlos, para que muchos de ellos, no todos, muchos dijeron, es cierto, vamos a arreglar todas las murallas. Dios tuvo que llegarles al corazón. ¿Cómo? Contándoles que Dios es conmigo y Dios quiere que sea así. ¿Y cómo nos muestras que Dios es contigo? Es que ya tengo los materiales, es que ya tengo esto, es que ya tengo el otro, y es que los gobernantes. Entonces el pueblo dijo, pues entonces así vamos, manos a trabajar. Eso es lo que hacen los líderes, comunicación y acción para poder hacer las cosas. Otra comparación hermosa es, la Biblia dice que existieron también mujeres audaces con mucho liderazgo. Si se dan cuenta, hablamos de puros hombres, y las mujeres que también mujeres pueden hacer cosas extraordinarias. Cuando Israel fue rodeado por grandes ejércitos y todos los 40,000 soldados estaban atemorizados allá con miedo, escondidos, dijeron, no podemos hacer nada contra este ejército, hasta que se levantó
una mujer llamada Débora, con mucha valentía, mucho ánimo y energía y audacia, y dijo: vamos a hacer algo por este pueblo en Israel. Dice así la escritura: los poblados israelitas quedaron abandonados hasta que yo, Débora, me llené de valor y como madre me puse al frente de Israel, y desde luego le ayudó. Eso es lo que hizo una mujer con liderazgo y audacia. Se levantó contra muchísimos hombres y animó a su pueblo para ir y pelear contra los invasores que venían en Israel. El Señor, mis hermanos, nos enseña a través de estas historias que hay mujeres virtuosas, mujeres con poder. Dice en Proverbios capítulo 31:10: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice: su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Esto es de poner mucha atención para los jóvenes, porque en verdad nosotros podemos hacer hasta cierta parte. Dice la escritura: la casa y la riqueza son herencia de los papaces, pero una mujer con virtud es un regalo de Dios. Entonces no solo hay que buscarla, jóvenes, sino también hay que pedirle a Dios en oración para que Dios te dé una mujer con virtud. Y esta historia sí la quiero leer y ya vamos a terminar. Dice así la escritura en Proverbios 31:10: dice: qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrar una joya muy valiosa. Hallarla es como encontrar una joya muy valiosa. Quien se case con ella puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. A ella todo le sale bien. Nunca nada le sale mal. Sale a comprar lana y lino y con sus propias manos trabaja con alegría. Se parece a los barcos mercantes de muy lejos. Trae su comida, se levanta muy temprano y da a comer a sus hijos y asigna tareas a sus siervas. Calcula el precio de un campo y con las ganancias lo compra y planta un viñedo. Y él trabaja de sol a sol. Es una mujer muy trabajadora. Ella misma se asegura de que el negocio marche bien. Toda la noche hay luz en su casa, pues toda la noche trabaja. Ella fabrica su propia ropa y siempre ayuda a los pobres. No le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Toma telas de lino y de púrpura y ella misma hace colchas y vestidos. Y en la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante en el gobierno. Aquí nosotros podemos mirar, mis hermanos, esta mujer muy trabajadora. Ustedes pueden leer la historia, pueden mirar la historia. Dice: es una mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Y adelante dice: siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y todo marcha bien. Dice: y que todo marcha bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. Sus hijos la felicitan, su esposo la alaba y le dice: mujer, buenas hay muchas, pero tú las sobrepasas a todas. Aquí, mis hermanos, podemos mirar una mujer extraordinaria. Así como Pablo, un hombre extraordinario, así como ciertos hombres de la Biblia, también hay mujeres extraordinarias. Podemos mirar que también las mujeres pudieron hacer cosas súper grandes en la Biblia. Y en los tiempos modernos, hermanos, también se deja mirar así. Una mujer de Estados Unidos, Michelle Obama, influyó grandemente para que su marido llegara a la presidencia de los Estados Unidos de América. En una ilustración se dice yo leí que Michelle y Obama fueron a un restaurante, fueron a cenar, y desde luego Obama con su sonrisa se le acerca a su esposa y le dice: mira, me acuerdo de nuestra juventud. ¿Te acuerdas que tu novio tal con el que te querías casar se hizo chef y ahora es un cocinero, cocina comida? Y hoy que estoy en este restaurante me vino eso a la memoria. Si no te hubieras casado conmigo,
tú estuvieras ahorita ahí con él haciendo la comida. Y la mujer contesta, dice, no, señor Obama, si yo me hubiera casado con él, él fuera el presidente de los Estados Unidos. Moraleja, en verdad, es cierto, la mujer es una mujer muy preparada, una mujer audaz. Ustedes la conocen, eso es en el mundo moderno. Entonces, mis hermanos, puede existir personas extraordinarias, hombres y mujeres, sí. Mujeres productivas, sí. Hombres productivos, sí. David, mis hermanos, con su productividad, con el perdón, con la compasión, él pudo ganarse a muchísima gente. Esas virtudes que él tenía eran como un imán para que la gente viniera a él. La gente miraba cómo él perdonaba y cómo él era de productivo. Cuando el rey Saúl persiguió a David, ¿por qué? Por la envidia, porque en aquel entonces se cantaba una canción, un canto que sonaba fuerte en el reino. Decía David sus 10,000 y el otro sus 1,000. Le entró envidia. Este rey no pudo con eso y mandó a matar al joven David. David corrió y se fue. ¿Qué creen que pasó? Pero muchos de los soldados que estaban con Saúl miraron esa crueldad del rey y se pusieron en contra de él y se fueron de ahí en busca de David. Llegaron a donde estaba David en la cueva. Eso lo vamos a mirar en el libro de las Crónicas 12:8 en adelante. Cuando estaban ahí, entonces vienen los hombres a David, los gaditas, vienen unos 30 guerreros grandes a él, y David piensa, estos hombres me quieren matar. Y él se levanta, es un guerrero, dice, no, Señor, no te queremos matar. Hemos venido, David, porque queremos estar contigo. ¿Y David qué hizo con estos hombres? Los preparó para pelear una guerra en lo exterior y también en lo interior, porque estos hombres querían matar al rey Saúl. Dijo el rey David, no podemos hacer esto porque este hombre es un ungido de Dios. No debemos hacer esto. Los preparó y los llevó a un nivel grande en su corazón. ¿Qué más pasó ahí? Entonces David escucha a estos hombres y le dice, mira, nosotros te hemos buscado y te hemos seguido y queremos estar contigo porque hemos mirado, hemos sido testigos cómo tú has vencido a leones, a un gigante. Sabemos que has matado leones, osos, tú has hecho grandes cosas. Tu rendimiento, en otras palabras, estamos mirando tu rendimiento, tu productividad. Y también estamos mirando todas esas cosas y por eso te hemos seguido. Entonces, cuando David encuentra al rey Saúl acostado ahí, ya queriendo, Saúl andaba buscando a David para matarlo. ¿Qué hizo el rey David? En aquel entonces no era rey. Cuando llega donde estaba Saúl, lo encuentra durmiendo. ¿Qué hizo? Solo le cortó un pedazo de su capa y salió corriendo y le gritó diciendo, antes, los soldados de David le decían, esta es la oportunidad, Dios lo puso en tu mano y hoy es cuando tú le tienes que quitar la vida. Pero él no escuchó ese consejo. Él cortó un pedazo de su capa, salió corriendo y dijo un refrán. Dijo, Señor, aquí estoy. Dice, le gritó fuerte, Señor, mi señor rey, aquí estoy, te tuve en mis manos. No te hice daño, porque no puedo hacer algo mal contra alguien que es ungido de Dios. Y ese eres tú, mi señor rey. A hoy yo te pruebo que no tengo ningún mal contra ti. Hay un refrán que él dice, de los malos es la maldad. Eso no es conmigo, mi señor rey. ¿Y el Señor qué hizo? El señor rey le contestó y se puso a llorar y dijo, de verdad, David, tú eres mejor hombre que yo. Ahora he entendido que el reino es para ti y ese reino va a prosperar en tu mano, porque tú me pagaste bien por mal. Eres alguien mejor que yo, eres un líder, va a prosperar el reino contigo. Y entonces David se fue, y así, mis hermanos, podemos mirar cómo termina esta historia. Mucha atención. El amor, la compasión y el perdón de David hizo que él ganara un reino. La gente venía a él. Lo opuesto del rey Saúl, por su bajo liderazgo, perdió un reino. Uno ganó el reino y el otro lo perdió. Qué paradoja tan grande. Bueno, mis hermanos, este es el mensaje de hoy. En conclusión,
el crecimiento de nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro liderazgo, tiene que ver fundamentalmente. El nivel de crecimiento de nuestro corazón va a dar los resultados en nuestra vida. Ahí hay un pensamiento en la pantalla. Si queremos ser mejores líderes, debemos ser día a día mejores seres humanos. Que Dios les bendiga, paz a vosotros.